Bienvenidos a este Quien Busca Encuentra. En esta semana hablamos del cambio climático y la COP27. Para ello estaremos conversando con don Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático. Vamos a la pausa y regresamos con este conversatorio con don Max Puig. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros aquí en Quien Busca Encuentra. Tal como lo dijimos antes de la pausa, vamos a conversar ahora con don Max Puig, el doctor Max Puig, un amigo muy querido por nosotros y un gran servidor público. Vamos a estar hablando sobre el cambio climático, la COP27 y todos estos temas. Bienvenido, don Max, a Quien Busca Encuentra. Muchas gracias, encantadísimo de compartir. Aprovecho para agradecer la oportunidad y para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Muchísimas gracias. Yo quiero, ya que usted es un gran servidor público, yo quiero, que casi nunca se hace en ningún medio, porque usted es una figura tan conocida que la gente, en dos líneas, decir, por ejemplo, las cosas que usted ha sido. Y por ejemplo, abogado, especialista en derecho público, sociólogo, pero además de eso ha sido ministro de Medio Ambiente, ministro de Trabajo, secretario de Estado que tiene que ver con la cooperación de Europa, sí, en República Dominicana, profesor universitario en la UAS desde el 71. Es decir, para mí, y yo así lo veo yo y lo agradezco, un gran servidor público, además de que tiene su partido, su propio partido que se llama Partido Alianza para la Democracia, del cual es presidente y fue candidato a la presidencia. Y todavía le queda tiempo para ser autor. Me tocó representar a mi provincia, sí, en el Senado de la República. Y en el Senado de la República también como senador, sí, que se me estaba pasando ahí, y autor de libros. Por ejemplo, uno que hay que resaltar es Pensar la Nación. Muchas gracias por ser un gran servidor público, que eso normalmente no se resalta. Siempre se resalta al hombre político, al sociólogo y al entendido en temas políticos y sociales. Bien, nosotros vamos a comenzar hablando sobre el Consejo Nacional para el Cambio Climático, y me da la sensación de que no mucha gente conoce del Consejo, del trabajo, de los objetivos y las funciones que desempeña y cómo interactúa. ¿Podemos hacer una visión sobre eso para que la gente se entere? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar debo decir que el cambio climático es uno de los temas más importantes del mundo contemporáneo. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo eso no se veía así. Y los distintos países del mundo han ido definiendo cómo abordar esa cuestión crucial. En algunos países es un ministerio el que se ocupa de la cuestión climática. Puede ser el Ministerio de Medio Ambiente, en otros países es el Ministerio de Economía o el Ministerio de Relaciones Exteriores. En República Dominicana, desde el año 2008, quien atiende la cuestión climática, el órgano donde se fijan las políticas públicas climáticas, es el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es el nombre completo. Y bueno, lo dice su nombre, un consejo, sí, pero muchas veces las personas dicen la comisión. No, sí, es una comisión. Correcto. Es un consejo. Una comisión está formada por personas que son comisionadas, que son encargadas de cumplir una labor. Y generalmente esto se hace a título individual. Se forma una comisión para investigar algo, para ocuparse de un tema. En este caso no. Aquí se trata de un consejo formado por instituciones gubernamentales. Ese consejo lo preside el presidente de la República, con lo que la República Dominicana le da mucho rango al tema. Sí. Internacionalmente, cuando se habla de cómo resuelve la política climática la República Dominicana, bueno, a partir de un consejo presidido por el propio presidente de la República. Sí.
Ahora, ese consejo está formado fundamentalmente por ministerios. Yo diría que la mitad de los ministerios forman parte del Consejo Nacional para el Cambio Climático. La mitad. Digo yo la mitad, todos. Porque el secretario del Consejo es el Ministerio de Medio Ambiente. Pero también forman parte del Consejo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda y la gobernación del Banco Central. También. Es decir, que el peso económico en el Consejo es muy importante. También participan en el Consejo los que yo llamo los ministerios productivos, mejor dicho, los ministerios que se ocupan de la producción, de regular la producción. Es decir, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Turismo, o sea, que son sí, muy importantes. Mucho peso. También forman parte el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Las vías y todo eso. Sí, eso desde hace 2 años. El Ministerio de Turismo no formaba parte ni el de Obras Públicas, pero el presidente Abinader así lo dispuso por un decreto, reforzando el rol de este consejo. Pero también hay otras instituciones, la Comisión Nacional de Energía, en fin. Y bueno, ese organismo tiene un vicepresidente ejecutivo. Bueno, es la función que justamente yo ocupo. Y la labor del vicepresidente ejecutivo, obviamente, es una labor delegada de parte del presidente de la República. Hay un presidente del Consejo y un vicepresidente ejecutivo. Y las funciones del Consejo no son de ejecución. No. La ejecución le corresponde a las sectoriales, a los diferentes ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, que son los que ejecutan. Ahora, la labor del Consejo como tal es el de elaborar las políticas públicas y las oficinas en materia climática, y la labor de las oficinas mismas del Consejo es la de articular, la de poner en conjunto, coordinar todas esas instancias del gobierno. Esto revela que el tema climático es un tema transversal, que toca muchos aspectos, porque la cuestión climática toca la salud, toca la agricultura, toca las infraestructuras, porque los fenómenos atmosféricos extremos afectan los puentes, las carreteras, las viviendas. El cambio climático toca la salud, o sea, porque con el calentamiento global, pues los vectores que transmiten enfermedades ya tienen un lugar, un espacio más amplio donde reproducirse. Recientemente se descubrió dengue en Madrid, antes no había. ¿Por qué? Porque el mosquito que transmite el dengue no tenía condiciones para desarrollarse en aquel lugar. Pero con el cambio climático, con el calentamiento, pues todo el mundo se ha desarreglado. Es decir, se han alterado los equilibrios en el planeta. Entonces, la labor, como digo, del Consejo es una labor de coordinación, de articulación, de poner juntos todos estos estamentos del gobierno. Pero esta labor no se limita a la parte pública, porque el Consejo tiene también un comité que lo asesora, un comité asesor que está formado por organismos de la sociedad civil, bueno, por universidades, por conglomerado de empresas, por empresas o asociaciones de empresas, de manera que esto lo que refleja es que un problema tan complejo, tan difícil, que representa una amenaza tan importante para la vida en el planeta, no puede ser resuelto simplemente por el gobierno o por los gobiernos, sino que realmente es un tema transversal
que debe ser abordado por los gobiernos, cierto, pero también por toda la sociedad a través de sus diferentes representaciones. Y quizás sería bueno resaltar ahí la importancia que se le da como el consejo, como por la importancia del tema y como nosotros estamos ubicados precisamente. Se habla de cambio climático, que nosotros acá en el Caribe somos de los países en los que podríamos estar más afectados. Pero la gente como que no lo ve en la práctica. En la práctica, ¿cómo nos impacta a nosotros el cambio climático? Bueno, para ir colocándolo en el sí, contexto. Bueno, de muchas maneras. Pero, en primer lugar, el cambio climático se expresa a través de un calentamiento general en el planeta, elevación de las temperaturas. Pero esta elevación de las temperaturas produce efectos muy directos sobre el agua, que es el principal componente del planeta, ¿no? Sí, de la vida. De la superficie del planeta, la mayor parte está recubierta de agua. Con el calentamiento se derriten los polos, se derriten los glaciares de las montañas, se calientan los mares, se eleva el nivel del mar, se producen, todo esto hace que fenómenos atmosféricos, diríamos naturales, como pueden ser los huracanes y las tormentas, se multiplican en cantidad, en número, y se multiplican también en potencia y en destrucción. Ejemplo, nosotros, como decía el poeta don Pedro Mir, somos un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del Sol. Muy bonito, muy poético. Sí. Pero también estamos colocados en la ruta de los huracanes tropicales. Nada apreciable para nosotros. Y hace 15 años, para poner una fecha, se producían un promedio de 9 huracanes por temporada. Ahora se producen, 15 años después, 14.5 huracanes por temporada por año. La temporada es más larga. Antes la temporada de huracanes terminaba a finales de noviembre, en estos días. Sí. Pero desde hace unos cuantos años acá hay huracanes en diciembre. Hubo 2 huracanes categoría 5 que asolaron Centroamérica hace poco tiempo. Es decir, que hay más huracanes, se extiende la temporada de huracanes, pero también estos huracanes son más potentes, más destructivos, o sea, más poderosos, pero también son menos previsibles. Ajá. Entonces, cuando me preguntan, como lo has hecho, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, nos afecta de esa manera. Cada vez hay más huracanes, pero esos huracanes también, como dije, son más destructivos. Huracanes como Olga y María, o el huracán Olga, produjo una destrucción del 5% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. O sea, el huracán destruye. También forma parte de los ciclos naturales, porque también la naturaleza se reactiva. Pero en fin, son cada vez más las alteraciones que se producen con toda una serie de pérdidas. Y por eso incluso algunas personas dicen, pero el cambio climático cuesta mucho dinero enfrentarlo. Y yo digo, sí, cierto, cuesta mucho dinero enfrentarlo y cuesta más dinero no enfrentarlo. Porque en la medida en que este fenómeno se potencia, destruye. Cuanto más destruye, después hay que invertir también. Y ahí sí que no hay reparo, vamos a tener que invertir muchísimo. Ya, necesariamente. Yo creo, don Mar, permítame, para hacer una breve pausa y seguir nosotros, cómo nosotros podemos aportar, el ciudadano de a pie, a que seamos mejores, y también hablar de la COP27 después de estos consejos que vamos a tener ahora. Ustedes, amigos, no se vayan, retornamos en breve con Quien Busca Encuentra. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Nosotros también continuamos aquí nuestro conversatorio con don Max Puy, el vicepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático. Antes de la pausa habíamos hablado sobre cómo podemos aportar los ciudadanos de a pie
para contrarrestar un poco el cambio climático, que a veces no lo vemos como nosotros, ¿qué podemos hacer? Don Max, ¿qué podemos hacer cada ciudadano? Sí. Bueno, voy a responder, pero en primer lugar quisiera recordar lo siguiente. Sí. Siempre ha habido cambios en el clima, a todo lo largo de la historia de la naturaleza. Lo distinto hoy es que estos cambios que se están produciendo hoy han sido generados por el ser humano. Importante. Y tienen que ver con el cambio de las actividades productivas. Es con el advenimiento de la sociedad industrial que se activa sobre la base de la utilización de maquinarias, sí, pero las maquinarias deben ser movidas con combustible. Los combustibles utilizados hasta ahora han sido combustibles fósiles, es decir, el carbón, el petróleo y el gas. Eso en un primer momento no se suponía, no se notaba, pero a medida que se fue descubriendo, se entendió que había que establecer políticas para revertir en la medida de lo posible ese fenómeno. Entonces, en sentido general, tiene que haber políticas públicas generales. Las medidas principales van orientadas a la eliminación de los combustibles fósiles. Correcto. Estamos en el tránsito hoy hacia las energías renovables. Pero esto no puede dictarse solo desde el gobierno. El ciudadano también, bueno, en primer lugar tiene que entender lo que está pasando. Correcto. Porque si uno no entiende las cosas, no puede asumir responsabilidades de manera consciente. Y hay que entender entonces que los recursos del planeta son finitos, son agotables. De eso no se tenía conciencia, se pensaba, ¿verdad?, que la naturaleza era inagotable, que nos ofrecía todo, que había de todo en abundancia. Ya sabemos que no es así. Los 8.000 millones de habitantes que hay ya en el planeta, consumimos, tenemos necesidades. Y para suplir esas necesidades acudimos a la naturaleza. Pero no podemos desperdiciar lo que la naturaleza nos ofrece. En ese sentido, al lado de esas directrices, esas políticas generales para que las empresas utilicen energías renovables, también el ciudadano, la ciudadana debe tomar conciencia de que su actuación también puede ser importante. Lo primero es no desperdiciar. Correcto. No desperdiciar nada. Las empresas, hasta hace muy poco tiempo, las empresas han trabajado para producir, naturalmente, para vender. Bienes. Y mucha gente dice, ay, los productos ahora son de peor calidad. Uno tiene que dejarlos y comprar otro. O sea, en realidad no es la mejor solución. No. Porque cada vez que uno utiliza un material y lo bota, entonces ya todo eso es energía que se ha gastado, todo eso es material que viene de la naturaleza, es recursos. Entonces, realmente lo primero es esa visión de no desperdiciar. No desperdiciar, es lo primero. Entonces, claro, no desperdiciar, pero no desperdiciar agua, por ejemplo. No desperdiciar en sentido general, cuidar las cosas. Es decir, si algo, yo puedo reparar un objeto, es mejor repararlo, aunque yo tenga el dinero para comprar uno nuevo. O si se utiliza un envase que pueda ser reusado múltiples veces. Y por eso precisamente es que se están tomando medidas contra los plásticos. Porque ¿qué son los plásticos? Los plásticos son un producto desechable. Uno lo usa una vez y lo bota. Pero ¿qué está pasando con todo el plástico que se bota? Está trayendo unos problemas tremendos, enormes. Entonces lo primero es tener esa conciencia de utilizar, no desperdiciar, no utilizar productos que puedan ser nocivos, que puedan ser dañinos. Y en ese sentido, tratar de utilizar más los bienes en común. Todos los países del mundo tendrán que avanzar hacia el transporte colectivo. Sí, correcto. Todos los países del mundo. Sin embargo, nosotros vemos acá las personas acomodadas
que tienen una familia acomodada, los padres, 2 hijos que ya son adultos, cada uno con un vehículo. Ustedes se imaginan, 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de vehículos en el mundo. En las calles. En las calles. Es que no puede ser. Es que no hay suficiente, no va a haber suficientes metales, suficientes materiales para hacer eso. Entonces, en ese sentido, hay que avanzar hacia el uso de productos colectivos, desarrollar trenes, desarrollar metros, desarrollar autobuses, en fin, tomar medidas en esa dirección. Así mismo es. Así mismo acaba de pasar. Hacemos una transición hacia la COP27, acaba de pasar, y así brevemente la gente entiende, como mucha gente, no podemos decir que todo el mundo, pero mucha gente entiende que a veces ese tipo de encuentros no son tan productivos, y yo quería plantearle esa máxima que dice, no, que muchos van a hacer turismo, muchos van a hacer cosas, pero no es tan productivo. ¿Qué nosotros hemos logrado de la COP? Por ejemplo, COP27, porque hemos logrado de otras anteriores. ¿Y qué piensa usted sobre eso? Sí, bueno, sobre eso una reflexión general. Hay gente que dice, bueno, esos encuentros no son productivos. Hay 2 salidas. O no los hacemos o los hacemos más productivos. Eso. Son 2 salidas. Pero no hacerlo puede ser muy peligroso. Porque aunque se consiga poco, si lo suspendemos se va a conseguir menos. Totalmente de acuerdo. Entonces, el tema no es que son poco, bueno, sí, son poco productivos, pueden ser poco productivos, pero mejorémoslo. Ahora, ¿por qué se hacen estos encuentros? ¿Y qué ha conseguido República Dominicana en esos encuentros? Bueno, se hacen los encuentros porque se ha descubierto que el problema es grave, es muy grave. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, él está insistiendo con mucha fuerza, con mucha, incluso energía. hasta con mucha energía, está insistiendo en que estamos pasando de la crisis climática al colapso climático. Y que podemos llegar a un punto irreversible en donde la vida se haga imposible, o por lo menos que se haga imposible tal como nosotros la conocemos hoy. Pongo un ejemplo. Como yo decía, hace 15 años había 9 huracanes por año. Ahora hay 14 y medio. Y en los años que haya 30 huracanes, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué van a destruir esos huracanes? ¿Cómo vamos a reconstruir? Cuando el calor, si hoy nos estamos ahogando porque cuando hace 30 grados y cuando el mundo entero está en 40 grados, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y cuando vengan las grandes sequías. Cuando vengan las grandes sequías. Es decir, el viernes 4 de noviembre, aquí la capital de la República Dominicana fue estremecida por un hecho, ¿verdad?, que sin precedentes. En un par de horas de lluvia. En un par de horas cayó el agua que no había caído en no sé cuánto tiempo. Ahora, ¿fue un hecho único? Bueno, fue un primer hecho de esa magnitud. Pero como van las cosas, se van a seguir produciendo. Entonces, ese tema hay que abordarlo. Y hay que reunirse, y los países se están reuniendo. Que no se está logrando todo lo que hay que lograr, puede ser. Pero entonces hay que reunirse con más efectividad. No dejar de reunirse, porque el problema sigue avanzando. Y República Dominicana se ha adherido a las principales convenciones internacionales en materia de cambio climático. Es un país cumplidor. Nos hemos tomado eso bastante. Muy en serio. Sí, muy en serio. Y los países intervienen allí de 2 maneras, en una conferencia de ese tipo. Intervienen como parte de un colectivo o haciendo contactos individuales. Los grandes temas se discuten a través de grupos. ¿Por qué? Porque en el mundo hay casi 200 países. Si los 200 países cada uno dijera lo que va a decir por su lado, aquello sería una torre de Babel. No se entendería a nadie, cada uno diciendo cada cosa por su lado. Entonces, lo que se hace en esos encuentros es que los países discuten a través de grupos de negociación. Y los grupos definen sus intereses y los plantean, y otros grupos plantean los suyos, luego discuten los grupos, pero a través de sus principales voceros. Ya no están hablando 200 al mismo tiempo.
Y pongo un ejemplo de dos grupos en los que República Dominicana ha tenido una participación importante. Y que hemos tenido algún tipo de, sí, así, brevemente, así que ya sí. estamos en el último minutito. Bueno, un grupo, somos parte de AOSIS, que es el conjunto de países que vivimos en estados insulares, en islas. Somos 39 países. Ahí hemos logrado una buena vocería. República Dominicana, a través de sus voceros, la vocero principal en esa materia ha sido la viceministra Milagros de Camps Germán, que lo ha hecho muy bien. Ahí nosotros defendemos nuestro interés como parte de ese grupo de países que somos islas. Excelente. Otro ejemplo. El principal grupo de negociación en el mundo es el G77 más China. Y ahí en ese grupo están los países en vías de desarrollo fundamentalmente. Ya no son 77 más China, ya son 130 y pico más China. Lo único que al grupo no le van a cambiar el nombre cada vez que se adhiere uno, ¿verdad? Se sigue llamando así, G77 más China. Y ahí se discuten los grandes temas para después discutirlos con los grandes países desarrollados. Y en uno de los temas discutidos en el G77 más China ha sido discutido bajo el liderazgo de República Dominicana. Ajá, ¿cuál tema? Que es el tema de acción climática. Todo eso es educación, concientización en materia de clima, medidas que hay que tomar. Qué bien. Y eso hay una joven dominicana, joven pero ya tiene mucha experiencia, es muy joven. Ella se llama Sara González, está participando en las COP desde el año 2013 y se ha hecho experta en eso. Es una veterana. Una veterana y es jovencita, pero ahora hay otra que la está ayudando, se llama Maciel Cairo. Tuvieron ellas dos un papel muy destacado también allá en Sharm el Sheikh, en Egipto, y República Dominicana a través de ellas pues es líder en esa materia. Ahora, fuera de esa acción del país, como parte de esos colectivos, también desarrollamos una acción bilateral con los organismos de financiamiento, con los países. Y para mí, la información más importante, en términos directos para República Dominicana, que salió de allí, es que nos otorgaron un financiamiento importante para trabajar la cuenca del río Yuna. 40 millones de dólares. ¿Qué valor así para terminar con esa primicia de noticias? El valor de ese financiamiento. Van a ser mínimos 40 millones de dólares. Wow, eso va a permitir intervenir el río Yuna desde su nacimiento hasta su desembocadura en la bahía de Samaná. Eso significa atender los arrozales del Bajo Yuna, mejorar el riego, eliminar el metano, que es un gas de efecto invernadero muy poderoso y que emana de la producción de arroz, y sobre todo, lo más importante, pasar de 2 a 3 cosechas por año, con lo que mejoraría la prosperidad del pueblo dominicano. Don Max, nosotros agradecemos inmensamente su presencia aquí y que nos haya ofrecido todas estas informaciones. Nosotros tenemos que coger un programa para hacer 2 o 3 horas hablando de todo lo que ustedes están haciendo. Solo nos resta darle las gracias y dejarle esta puerta abierta para venir a hablar de otros temas, cuando usted así lo desee, don Max. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por estar acá con nosotros cada semana y reiterar la cita para la próxima semana aquí en Quien Busca Encuentra. Hasta la próxima.